El encuentro aborda una reflexión sobre cómo las administraciones públicas, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial pueden analizar nuestra realidad y elaborar normas, regular, pensando no solo en el presente y en las necesidades presentes, sino también en necesidades de generaciones futuras. Contamos con profesores de distintas universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros, desde la ciencia política, el derecho administrativo, la filosofía del derecho, la sociología, el medio ambiente, la sanidad, la educación, el cambio climático también, la defensa en Europa. Una perspectiva también muy interesante es la del reflejo no solo de lo internacional, sino lo local, porque bajamos a lo que necesita lo rural, a la necesidad de hacer algo por la España vaciada. Y luego tenemos una perspectiva transversal, teniendo en cuenta cuestiones de género, las necesidades de personas que necesitan una adaptación mejor de las normas, por ejemplo, refugiados. Desde la academia, desde la ciencia, podemos buscar soluciones para que nuestra política, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, no sea tan cortoplacista. Es decir, cómo planear un poco más a largo y que las decisiones no se hagan a golpe de calendario electoral muchas veces. Generar espacios, y en este caso la universidad lo está haciendo con este proyecto de investigación, en la que políticos, administraciones públicas, empresas y actores sociales se reúnan para debatir las principales políticas teniendo en cuenta el largo plazo. Soy Daniela Dobre, vengo de la Universidad de Granada y mi investigación trata sobre el Banco Central Europeo y más concretamente su acción o su potencial acción frente al cambio climático. Considero que el problema relacionado con el Banco Central Europeo para hacer frente al cambio climático va relacionado con un déficit de partida, que es su legitimidad, que es la independencia técnica, que supuestamente debería ser políticamente neutral. Entonces, en el caso del Banco Central Europeo hay que estudiar primero su legitimidad y después el alcance de este poder. Considero que jurídicamente sí estaría capacitado y legitimado para hacer frente al cambio climático, especialmente en materia de supervisión prudencial de las entidades bancarias, que se diferencia de la política monetaria. Entonces, mi estudio aquí se relaciona con la función de supervisión prudencial que busca asegurar la estabilidad financiera. En esta competencia sí tendría las herramientas para hacer frente al cambio climático. En el ámbito de la banca central y especialmente en el Banco Central Europeo, yo considero que primero habría que reflexionar acerca de la arquitectura actual de la Unión Europea en materia de supervisión prudencial y de regulación prudencial, porque existe una división incierta de competencias entre la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo. Entonces, aunque como legitimidad y herramientas las tendría, para ponerlo en práctica se ve imposibilitado por esa división incierta de competencias horizontal y por la discrecionalidad que tendría en el objetivo de la estabilidad financiera. Mi nombre es Fernando García Rubio, soy profesor titular de Derecho Administrativo, actualmente en excedencia, y técnico jurídico del Ayuntamiento de Madrid. Mi investigación en este proyecto versa sobre el tema de la organización local, las repercusiones que todo el tema de los fondos Next Generation y su implementación, la legislación al respecto, tienen sobre la organización, competencias y actividad de las entidades locales. Todo es perceptible de mejora. En general, en España se está viviendo en estos momentos una gran crisis general, no solo económica, sino social, y por lo tanto es el momento de hacer los cambios. Y hay instituciones más avanzadas y que están encabezando esta modificación de los comportamientos y las actuaciones. Ahora bien, las entidades locales en España son más de 8.000, son muy plurales. Y hay entidades locales que están muy preparadas y otras que están muy necesitadas de apoyo de otras entidades. Hay dos vertientes.
la solidaridad interadministrativa, que el hermano grande, esto es, el Estado, se acuerde de la Junta de Castilla y León, que la Junta de Castilla y León se acuerde de la Diputación de Salamanca y la Diputación de Salamanca se acuerde de los ayuntamientos. Y por otro lado, la necesidad de perder el egoísmo, que cada entidad no solo piense en su contexto inmediato, no solo piense en los vecinos del pueblo concreto y lo que les va a afectar, sino que piensen con mentalidad de futuro, de nueva generación, de próxima generación, y abandonen egoísmos determinados, tanto desde un punto de vista administrativo como desde un punto de vista generacional. Y partiendo de eso, con buena voluntad, esfuerzo, formación y recursos, todo es posible. I am Carolyn Moser. I'm an expert of security and defense law, and I currently work at the Max Planck Institute in Heidelberg. And I'm here to input my work on defense in an intergenerational perspective, which is really thrilling. Defense has, by definition, a forward-looking dimension. I mean, we need to make sure that there's peace and security today, but also tomorrow, in a year, in 10 years. The question is more how we can actually feature this, or how we can make sure it is part of the process. And although it is forward-looking, it is not necessarily something that takes into consideration the well-being of future generations in terms of that they have enough resources to live. And so there is a tension between ensuring peace and security, of course, but also in a way that makes it possible for future generations to live a life according to the same standards as we do today. With the war in Ukraine, we have seen that we have kind of lost track of what security and defense means today. The war came as a surprise to all of us. So I think one of the first issues we need to tackle when we think about intergenerational defense is to really strengthen our strategic foresight, and then to make sure that we have the appropriate capacities, military capacities, to actually defend the population and ensure that there is security. Mi nombre es Afonso Café, yo soy portugués, de Portugal, de la Universidad del Algarve. Además de profesor universitario y de investigador, soy abogado y trabajo en el área del derecho de turismo. Y estoy trabajando en la importancia y las consecuencias del alojamiento vacacional. En España se llama alojamiento vacacional en las comunidades y en las comunidades urbanas, y la forma del derecho, en este caso del derecho público, aprovechar las ventajas obvias que tiene esta actividad para las poblaciones y las comunidades, pero además de intentar controlar y regular las externalidades que tiene en las comunidades esta actividad, que es muy invasora y muy presente en las comunidades. Tiene un gran impacto en las comunidades urbanas, en los centros urbanos, que son muchas veces ocupados por poblaciones envejecidas, poblaciones con bajo ingreso, y que están siendo expulsadas, un fenómeno de gentrificación de las comunidades, y sustituidas por otros tejidos urbanos. En mi trabajo estoy pensando mucho en las divergencias que hay de regulación legislativas entre los varios países de Europa, en este caso, y en algunos países como España, entre las varias comunidades. Pero en todos hay un trabajo que es hecho de arriba abajo, o sea, del poder político hacia abajo, hacia las comunidades. Y yo creo que hay una importancia de involucrar a las comunidades en ese trabajo, en el trabajo de participar en el procedimiento administrativo y en la elaboración de las normas, de las normativas que van a regular estas actividades. Yo hago en este capítulo que he escrito, en este trabajo, unas propuestas muy sencillas, que son unas primeras propuestas de trabajo, que implican, por un lado, una intervención ciudadana
mucho de las asociaciones, de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de medio ambiente, etc. Esa intervención hecha de una forma por plataforma digital, por las plataformas digitales de la administración que no sean solo un repositorio de documentación, que los ciudadanos solo van ahí a saber lo que pasa y no intervienen, pero sí como forma de hacer una intervención ciudadana a través de esas plataformas de ventanas electrónicas sencillas y que sirvan para consulta y para participación ciudadana de las comunidades. Esto es una propuesta. Otra propuesta pasa por implementar un tipo es muy técnico, de conferencia de servicios, conferencia procedimental en la decisión de la administración, alargar, en Portugal ya tenemos esta figura jurídica, alargar esta conferencia de servicios a las propias asociaciones y a la propia intervención ciudadana para que participe en el proceso instructivo del procedimiento en la toma de decisión. Estas son las dos principales propuestas. Yo soy investigadora de la Universidad de Sevilla, soy también abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es un gusto poder estar aquí y, como ustedes saben, el evento que nos hace estar a todas aquí hoy en Salamanca es precisamente hablar de las generaciones futuras y de una buena administración y gobernanza para esas generaciones futuras. Y en concreto mi investigación se centra sobre las investigaciones futuras, pero también desde un plano interseccional. Entonces yo abordo la temática de cómo la participación ciudadana migrante dentro de España aporta a esa gobernanza para el futuro. Nos estamos preparando, queremos pensar que podemos ser propositivas, ¿no?, en este aspecto. Es muy importante tener en cuenta, como ustedes saben, que bueno, es necesario que tengamos una visión interseccional y que dentro de la sociedad, todos los grupos de la sociedad tomen la palabra, ¿cierto? Entonces, bueno, desde la Unión Europea existen diferentes plataformas que dan voz a las personas que migramos, ¿vale? Y bueno, dentro de la administración española también es importante tener en cuenta que sí existen determinados modelos que sí son más propositivos para esta participación migrante, para la gobernanza en el ámbito local. Sin embargo, es cierto que en el ámbito nacional o regional aún nos queda mucho por hacer. Es cierto que en niveles locales descentralizados sí tenemos modelos. Entonces, muchas veces solamente es cuestión de esas buenas prácticas que ya tenemos en las administraciones locales, poder implementarlas, entendiendo que el escenario en las administraciones nacionales es diferente, ¿no? Y precisamente esos modelos ya los tenemos en administraciones locales y también en la gran administración de la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea, por ejemplo, existe una plataforma que es la plataforma migrante para Europa, y es una plataforma que está compuesta por diferentes entidades, asociaciones con diferente naturaleza, también ONGs que tienen un papel muy activo en los diálogos dentro de las instituciones de la Unión Europea, principalmente también en el Parlamento. Entonces hacen presión a través también de otros grupos mediante lobbies, que lo importante es que hacen que su opinión y su diálogo, sus narrativas se tengan en cuenta. Soy José Antonio Ramos, no vengo de muy lejos, soy profesor de Filosofía del Derecho en esta Universidad de Salamanca, y como filósofo del derecho me tocaba ensayar una aproximación general o abstracta al tema de nuestro proyecto de investigación, y es lo que he intentado con mi contribución sobre los problemas o desafíos en el futuro de la democracia, amenazas en el futuro de la democracia.
he seleccionado dos fenómenos, dos problemas actuales que amenazan el futuro de la democracia, que son el populismo autocrático, demagógico y la globalización. Hay que tener en cuenta que la democracia actual básicamente se desarrolla en el interior de los estados, es básicamente intraestatal. Mientras que las decisiones que mueven el mundo y que nos afectan a todos por efecto de la globalización se gestan más allá de las fronteras de los estados. Entonces, si nuestros representantes políticos elegidos democráticamente no son los verdaderos legisladores, no son los verdaderos gobernantes, sino simples correas de transmisión de poderes supraestatales o de los poderes económicos del mercado, entonces la democracia representativa pierde crédito, deja de ser creíble y se desincentiva la participación de los ciudadanos. Yo he seleccionado dos ideales, el ideal de una democracia cosmopolita y el ideal de una democracia deliberativa, que deben ser compatibles con la democracia constitucional en la que se respetan los derechos fundamentales, ¿no? En cuanto al ideal de la democracia cosmopolita, que responde al desafío de la globalización, hay que tener en cuenta que si no es puramente utópico, remite a una realidad que está por construir. En todo caso, es cierto que contamos con un germen de constitución mundial formado por la Carta de las Naciones Unidas y por las sucesivas declaraciones internacionales de derechos humanos emanadas también de la ONU. Sobre esa base se puede construir una futura democracia constitucional internacionalizada que defienda o se oriente a defender el bien de la paz y de los derechos básicos que se derivan del valor de la dignidad humana. Es obvio que se debe promover todo lo posible la deliberación pública, el uso público de la razón. Esto es imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia. Pero el ideal de la democracia deliberativa no se debe llevar hasta el extremo de rechazar la prioridad de los derechos fundamentales sobre las decisiones democráticas de la mayoría, porque el respeto a los derechos humanos es un prerequisito de la democracia. No puede existir una democracia plena allí donde no se reconocen y se garantizan los derechos humanos. Soy Mara Greminger, soy de Alemania, de Múnich, en Baviera, y mi título de investigación es la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, posible fortalecimiento de la ciudadanía europea y de la identidad europea. Y mi investigación analiza el concepto jurídico de la ciudadanía europea, la paradoja y la complejidad de la identidad europea y la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea como posible solución o como camino para fortalecer estos dos aspectos mencionados antes. Creo que todos sabemos que tenemos una crisis de identidad, como tenemos el aumento del euroescepticismo o el no al proyecto europeo, y entonces es muy importante que hacemos algo, que actuamos, y creo que estamos en un buen camino. Con la conferencia lo hemos hecho bien, como es como una oportunidad, es como puede ser tal vez un role model por los demás países o los demás estados, y me parece que fue una buena posibilidad para mostrar que las instituciones están abiertas a escuchar a los ciudadanos. Es muy importante que no van a ignorar las propuestas de la conferencia y que van a adoptar medidas como, no sé, leyes, reglamentos o tal vez reformas, ¿no? Tal vez una reforma de los tratados, porque si van a
ignorar las propuestas y las ideas, y pues es una suicida por el proyecto europeo, porque tenemos este compromiso, esta promesa que vamos a escuchar a los ciudadanos, y si no van a escuchar, al final va a ser un fracaso total. Mi nombre es Pablo Simón, soy profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y mi investigación esencialmente versa sobre en qué grado existen divergencia en preferencias políticas entre las generaciones más jóvenes y las adultas en España. Empleando datos de encuesta, básicamente lo que hago es comprobar si los jóvenes tienen opiniones distintas respecto a los adultos en temas tan variados como la inmigración, como el cambio climático, diferentes políticas para lidiar también con el cambio climático, la educación, su conexión con las redes sociales. Si nos movemos en un entorno de democracia anticipatoria, lo que tenemos que ser capaces es de tener buena información sobre cuáles son las preferencias de generaciones más jóvenes. Si nosotros tenemos esos datos, sabremos en qué medida las políticas que hacemos son sostenibles o no en el tiempo, porque los jóvenes pueden tener opiniones muy diferentes a la de aquellos que están en el poder ahora, y esto puede hacer precisamente que las opiniones públicas cambien, que las políticas públicas también se transformen y que realmente no se puedan sostener en un marco de 20 o 30 años simplemente porque cuando esas nuevas generaciones lleguen al poder van a deshacer totalmente aquello que han hecho los adultos. Entonces, contemplar una perspectiva intergeneracional enriquece el tipo de políticas públicas que hacemos en nuestra sociedad. Podemos tener diferentes políticas públicas en ese sentido, pero una clave sería realizar informes de impacto generacional en cada una de las políticas públicas que llevamos adelante. Es decir, que simplemente fiscalizáramos si aquello que se va a implementar en el presente tiene o no sostenibilidad a futuro en función de cómo son las preferencias de los jóvenes. Soy Elisa Simó, vengo de la Universidad de Valencia, estoy a punto de defender la tesis doctoral, hasta el momento doctoranda, pero bueno, en julio ya seré doctora, afortunadamente. Y yo mayoritariamente me he dedicado al ámbito del derecho procesal, el proceso penal y particularmente en violencia de género. Y lo que voy a hacer, mi aportación aquí en este proyecto, es intentar ofrecer una perspectiva feminista a la administración pública, o sea, de qué forma podemos incorporar los postulados feministas a la administración para ofrecerles a las generaciones futuras un planteamiento de base más igualitario. Yo creo que hay una paradoja en este caso, y es que cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, pensamos automáticamente que como el recorrido y el avance ha sido tan grande, queda ya poco por hacer. Pero en cambio, bueno, decisiones como la actual decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto al aborto, o incluso el negacionismo aquí en España respecto a la violencia de género, nos hacen saltar las alarmas. Es decir, necesitamos mayor concienciación en la población española y, bueno, las administraciones públicas como motores de cambio, que así lo establece el artículo 9.2 de la Constitución, tienen que adoptar medidas para que esa igualdad sea material y efectiva. Yo creo que principalmente debemos adoptar la perspectiva de género como un eje metodológico, es decir, que todo el trabajo, todas las fases de las políticas públicas adopten esa perspectiva de género. Y bueno, un tema que se está abordando en este congreso, que quizá en derecho era un poco más lejano, pero los análisis prospectivos y anticipatorios. El coronavirus, por ejemplo, nos ha puesto de manifiesto que bueno, no habíamos tenido en cuenta ese impacto diferenciado que tienen las mujeres en crisis mundiales, o por ejemplo teorías como el ecofeminismo, que también nos advierten de esa necesidad de tener en cuenta cuál es la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres. Entonces creo que tanto perspectiva de género como análisis prospectivos, unidos siempre con una base empírica potente, ¿no? que nos permita conocer cuál es el contexto, o sea, de dónde partimos para que esas medidas realmente tengan un carácter transformador. Mi nombre es María Fuensanta Gómez Manresa y soy profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. En el marco del proyecto Profuture estoy investigando fundamentalmente sobre la implementación del riesgo de inundación en los distintos instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Estamos ante una materia que está enormemente condicionada por el derecho de aguas y en la que intervienen múltiples administraciones públicas que en principio están obligadas a coordinarse. ¿Por qué digo que la coordinación es importante? Pues precisamente porque, como se analiza en mi estudio,
Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en este caso, están condicionados por otros instrumentos que están regulados en la legislación de aguas, como son los mapas de peligrosidad, de riesgo de inundación o los planes de gestión también de riesgo de inundación. Por tanto, estamos en un sector en el que, dado que se pueden producir determinadas consecuencias con efectos duraderos e incluso irreversibles en términos de sostenibilidad, pues se hacen especialmente necesario el estudio de estas técnicas anticipatorias y prospectivas. En el momento presente hemos visto que en este ámbito se han producido múltiples disfunciones o patologías. Por tanto, aunque me encuentro ahora mismo en un estadio inicial de la investigación, estoy analizando precisamente el origen de esas patologías, y ello conlleva el estudio no solamente en términos regulatorios, sino también ver cómo en la práctica se han producido determinadas problemáticas en el seno de los procedimientos administrativos que afectan a esta materia. Y especialmente dentro de los procedimientos también voy a prestar especial atención a todo lo que tiene que ver con determinados trámites de democracia participativa, como puede ser, por ejemplo, la consulta previa o la información pública. Es necesario, no solamente porque incluso tenemos una exigencia normativa, la Ley del Cambio Climático, la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, obliga a tener en cuenta el efecto del cambio climático en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, y obviamente dentro de este ámbito los riesgos naturales pueden producir, ya lo hemos visto, incluso en algunas ocasiones, daños importantes, no solamente para la economía, para la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente. Entonces, por tanto, se trata de una materia que es necesario abordar en términos de previsibilidad y precaución, ¿no? Por eso, en este estudio se pretende dar respuesta a algunas problemáticas prácticas que se están produciendo, y la respuesta puede venir desde plantear, por ejemplo, la modificación de determinados trámites procedimentales, o incluso hacer determinadas propuestas de una mayor coordinación entre administraciones públicas, porque estamos hablando de un sector en el que van a intervenir la administración tanto estatal y la que afecta a distintos sectores, como también autonómica y local. De hecho, ahora mismo hay una problemática bastante relevante que se está produciendo en el urbanismo, y es que ha habido y hay una falta de adaptación de muchos planes urbanísticos precisamente a las exigencias que le plantea el derecho de aguas. Mi nombre es William Iván Gallo Aponte, yo soy colombiano, investigador de la Universidad Externa de Colombia en el área de Derecho y Medio Ambiente y de Mejora Regulatoria, y también soy investigador del Núcleo de Investigaciones Constitucionales en Desarrollo Humano y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Paraná en el Brasil, Desarrollo y Media Académica en Brasil. El objeto de mi investigación es la regulación a prueba de futuro como práctica de mejora regulatoria y de gestión a los problemas sociales, económicos y ambientales. El aporte que da esta investigación es cómo pensar la regulación a prueba de futuro como una práctica de mejora regulatoria que, a partir de diferentes elementos de otras ciencias, particularmente del diseño, podemos crear mecanismos, estándares y procedimientos que ayuden a los operadores reguladores o aquellos que tienen la competencia de diseñar políticas y mejoras regulatorias a proyectar políticas públicas, normas y regulaciones para el futuro, siempre siendo previsivos o teniendo en cuenta la prevención y la precaución que debe estar acompañando los procesos normativos. La regulación a prueba de futuro lo que hace es implementar diferentes esquemas y procedimientos a partir de elementos que son traídos de otras ciencias, del análisis de megatendencias, del análisis de bases de datos, que permiten aportar y analizar y organizar la información que tenemos en una sociedad para crear y diseñar esta información en las diferentes fases del proceso regulatorio. La propuesta sería que, a partir de políticas normativas, se gestione la introducción, así como fue el análisis de impacto regulatorio en algunas legislaciones, de la regulación a prueba de futuro, para así tener mecanismos técnicos y concretos que permitan el diseño, la ejecución y la planeación de políticas públicas, normativas y regulatorias para el futuro de manera concreta. Araceli Altagracia Fernández Estrella, vengo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Mi tema es sobre el papel de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos de las futuras generaciones en Europa y en América Latina. Los tribunales constitucionales son los intérpretes últimos de la Constitución. En caso de duda, ellos son los llamados a determinar el alcance de los principios, valores y derechos que consagran nuestras constituciones. Las constituciones modernas incluyen preceptos que pueden ser interpretados en el sentido de proteger los derechos de las futuras generaciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los tribunales constitucionales no tienen esta perspectiva, esta visión hacia el futuro, de qué manera sus decisiones impactan a los derechos de las futuras generaciones. Desde nuestro punto de vista, todavía no. Es un trabajo que tenemos que ir haciendo y para ello entiendo que los tribunales constitucionales ejercen un papel fundamental en esta función de que todos los poderes del Estado, todos los órganos del Estado puedan tener esta visión prospectiva de cara a la protección de los derechos de las futuras generaciones. Los tribunales constitucionales ejercen una función muy importante de cara a los demás, a todos los poderes del Estado y demás órganos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos esos mandatos que se establecen a través de esas sentencias deben ser cumplidas por los poderes del Estado o por otros órganos del Estado. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional tiene esta visión prospectiva, de una manera influye, determina que los demás órganos y poderes del Estado también puedan aplicar en el ámbito de sus funciones esa visión prospectiva, y eso es muy importante. Además, por otro lado, a través del diálogo que cada vez se produce más entre los distintos tribunales constitucionales, pues también de un Estado se va de alguna manera permeando esa visión prospectiva en otros tribunales constitucionales y en general en otros ordenamientos jurídicos. Yo soy Juan José Rodríguez, vengo desde la isla de La Palma, del Cabildo Insular de La Palma. Soy doctor en Derecho y también soy jefe de servicio en el Cabildo Insular de La Palma. Y mi trabajo versa fundamentalmente a raíz de la erupción volcánica que ocurrió unos meses atrás en la isla de La Palma. Y he intentado con el trabajo que la erupción volcánica, que se ha iniciado un proceso de reconstrucción de la isla, pues que no se quede en un mero plan o proceso para atacar la emergencia realmente sucedida por los daños que ha ocasionado la isla, sino que se convierta en un trabajo a largo plazo, porque la isla necesita tratar muchos de los aspectos que son de carácter estructural, ¿no? que tiene la isla, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista turístico, medioambiental, etcétera, de España vaciada, porque es una isla pequeña dentro de Canarias, y he intentado que no se quede solo en un plan de emergencia, sino que debería afrontarse un plan prospectivo que enlazo con el trabajo de este proyecto de investigación. Se está atacando la emergencia y los planes que se están diseñando básicamente caen en ese cortoplacismo, ¿no? En esa vena reacción a la emergencia que también es necesaria, ¿no? Porque los daños son también actuales, ¿no? O sea, se han perdido carreteras, se han perdido viviendas, ¿no? Pero se está perdiendo la oportunidad de que esto se convierta realmente en un trabajo a largo plazo, una isla 2040 o 2050, ¿no? Y ahí es donde se está fallando, no se está haciendo un trabajo prospectivo a largo plazo. En primer lugar, porque se haga un estudio realmente prospectivo, que no se quede en un plan simplemente de emergencia, sino en un plan a largo plazo, ¿no? E ir introduciendo mecanismos de la perspectiva y de la gobernanza anticipatoria en las administraciones públicas, en este caso tanto en las administraciones intermedias, que lo generalizo a toda España, tanto diputaciones, cabildos o consejos en las Islas Baleares, o también en los ayuntamientos de gran población, se tiene que ir introduciendo mecanismos de perspectiva, ¿no? Entonces planteo que es muy importante iniciar ya una cultura prospectiva a través de talleres de perspectivas o seminarios, que se deben introducir también en la elaboración de ordenanzas, reglamentos e iniciativas de cierta relevancia, los informes de impacto a futuro, que en la participación ciudadana tiene que ser una participación, se ha dado en el tema del volcán, con proyectos como Revivir el Valle, pero creemos que falta que sea una participación estructurada, ¿no?
con moderadores profesionales, etcétera, para que realmente se les saque partido. Y planteo mecanismos como los grupos de enfoque, que están dentro de lo que estamos hablando de gobernanza anticipatoria y prospectiva administrativa. Soy Noelia Morales Romo, soy profesora del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca y mi principal línea de investigación es la sociología de la educación. Dentro de este proyecto de ProFuture me dedico especialmente a los aportes que tiene la educación dentro de este ejercicio de perspectiva de futuro. Siempre es un ejercicio complicado, además considero que la educación tiene un papel fundamental porque educamos a las generaciones del futuro. Entonces tiene un efecto multiplicador, porque estamos educando a los futuros gestores del país, a los futuros médicos, es decir, a todos los profesionales, a los futuros padres y madres. Entonces, desde este punto de vista es muy importante reflexionar sobre qué hace la educación hoy y qué efecto va a tener en el mañana. Desde un cambio de paradigma, no tanto en la transmisión de conocimientos, sino en la enseñanza de competencias y de habilidades, es decir, saber hacer, y también desde una perspectiva crítica y reflexiva sobre qué sociedad tenemos, hacia dónde vamos y a qué nos podemos enfrentar. Siempre es complicado este ejercicio de futuro y sobre todo estos 2 últimos años nos han mostrado la dificultad de ello. Soy María José Hernández Serrano y trabajo en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Y nuestro papel, o el papel que tenemos la responsabilidad en este proyecto sobre prospectiva, en el proyecto ProFuture, tiene que ver con la importancia de mirar hacia el futuro y la importancia, en este caso, de esta herramienta que es la prospectiva para poder conectar o para poder acortar esa distancia que hay entre las necesidades sociales que demanda la sociedad tan cambiante y las respuestas desde la educación, ¿no? Como en las escuelas se habla mucho de las competencias, de las capacidades, pero es verdad que necesitamos también herramientas para mirar al futuro. Tenemos todavía un trabajo importante por delante. Es cierto que a la educación se le da un papel muy importante en todas las sociedades, se entiende que es un elemento fundamental para el desarrollo, pero al mismo tiempo yo creo que hay que valorizar mucho más el papel de los docentes y también trabajar más en su formación, porque hemos visto que las sociedades cambian y lo hacen muy rápido. Y la escuela siempre, yo a mis alumnos siempre se lo explico con una metáfora muy sencilla, la sociedad va siempre por delante, cambia muy rápido y la escuela va siempre corriendo detrás, pero no la alcanza. Entonces es importante acortar esas distancias para centrarlos en el presente y ser capaces de introducir los cambios necesarios en cada momento. Con la pandemia que hemos tenido se ha visto que no estábamos lo suficientemente preparados para algunas cuestiones, se ha hecho un gran esfuerzo, pero es importante anticipar, planificar y sobre todo formar. Y la educación pensamos que es una herramienta fundamental. Las propuestas que vamos a trabajar se fundamentan primero en una revisión de los informes existentes que hay, es decir, ya hay informes internacionales donde se ha mirado hacia el futuro de distintos tipos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea es poder aunar o poder sacar estas 4 dimensiones en las que nos vamos a focalizar para poder ver en esas perspectivas de futuro qué puede avanzar la educación en materia de digitalidad, en materia de sostenibilidad, de ruralidad y luego de otra competencia también que abarca la interculturalidad y el pensamiento global, que también hay informes muy recientes que hablan sobre esta nueva competencia global. Es decir, en definitiva, que tengamos esa capacidad para mirar hacia el futuro no significa que siempre lo hagamos de la manera más rápida, de la manera más razonable y sobre todo algo muy importante que dice este proyecto, de una manera consensuada. ¿Cómo vamos a trabajar ese consenso? Vamos a trabajar mucho los diálogos a través de métodos Delphi, con grupos de discusión muy variados, distintos representantes de la educación. Nos van a aportar también sus miradas en su contexto sobre cómo la educación tiene que cambiar, ¿no? Queremos escuchar la voz de los niños, de los profesores, de las familias, de todos los agentes de la comunidad educativa. Y con ese diálogo, con esa información, queremos también devolver a las administraciones públicas todas esas responsabilidades que se demandan desde los diferentes agentes de la educación. Es un reto y es un proyecto en el que creemos que es muy necesario avanzar. Matías Hartwig, investigador al Instituto de Max Planck para el Derecho Comparado y el Derecho Internacional.
Me ocupo de la cuestión de la protección de las generaciones futuras desde un cierto tiempo en colaboración con la Universidad de Tasmania de Australia. Y sí, considero eso como un problema de nuestra época que es muy importante, sea desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, porque nosotros sentimos ya las consecuencias por ejemplo, del cambio climático. Especialmente me ocupo de la cuestión de la protección a través de los tribunales. A nivel sea internacional, sea a nivel nacional, muchos casos ya pendientes frente a los tribunales que tienen que decidir cuestiones del cambio climático como de la protección del ambiente. A mi parecer, en ese momento es la única posibilidad efectiva para los ciudadanos de defender sus derechos en esos campos. Diría que es, sí, las decisiones judiciales ayudan mucho a hacer crecer el conocimiento de esos problemas y de demostrar que hay también posibilidades de protección. Por otro lado, tenemos que ver que no es la solución final para estos problemas. Tenemos que volver también a las obligaciones, a las responsabilidades, a las competencias del Parlamento, es decir, con la participación de todo el pueblo.